Al ver a la menina mendiga abandonada en la calle, el millonario tomó una decisión transformadora. La ciudad brillaba con luces deslumbrantes, pero en un día gris y nublado, la opulencia parecía aún más vacía. Alejandro, enfundado en un traje a medida, conducía su lujoso automóvil por las calles pulidas de mármol. Las vitrinas de las tiendas de lujo relucían, pero él sentía un vacío en su pecho. Se dirigía a una reunión crucial, una que prometía más negocios y más dinero, pero su mente divagaba. Justo entonces su atención se desvió hacia la acera. Allí estaba ella. Una niña menuda, con la ropa rasgada y sucia, que se aferraba a una bolsa de papel con unos pocos restos de comida. Sus ojos, grandes y tristes, parecían ser dos pozos oscuros, llenos de dolor y abandono. El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Cómo podía existir tal miseria en un lugar colmado de lujo? La imagen lo golpeó como un rayo. El contraste era innegable. Sin pensarlo, frenó de golpe, el ruido del motor resonando en el aire. Abrió la puerta y en un arranque impulsivo se acercó. ¿Tienes hambre?, preguntó, y la niñita asintió lentamente, su mirada llena de desconfianza. El aire estaba cargado de una mezcla de compasión y terror. Alejandro, con su vida de excesos y fiestas glamorosas, se dio cuenta de que jamás había sentido esta conexión. ¿Quién era él realmente? La llevó a su mansión. Al principio, pensó que este gesto podría embellecer su imagen pública, pero la atmósfera de su hogar pronto se tornó diferente. Sofía llenó los espacios vacíos con risas y preguntas. No era solo una chica, era un espejo que reflejaba su soledad. En la intimidad del ático encontró un baúl viejo. Dentro, una colección de cartas de su madre, una artista famosa. Palabras que hablaban de secretos oscuros de la élite local, incluyendo la suya. La historia de Sofía comenzaba a entrelazarse con la suya. Su madre había desaparecido y las sombras de su legado lo seguían. Ahora, Alejandro debía enfrentarse a los secretos de su familia, a la verdad inquietante que amenazaba con desmoronar su mundo. Ambos estaban en peligro y la presión crecía. Podrían encontrar la verdad juntos, o los vínculos de su pasado serían un obstáculo insuperable. Mientras los ecos de las cartas retumbaban en su mente, Alejandro se vio arrinconado entre dos decisiones. La niña que había traído a casa no era solo un proyecto. Era una chispa de esperanza en un mundo que había olvidado lo que significaba ser humano. Pero cuando una figura del pasado de Sofía regresó, una sombra oscura se cernía sobre ellos. Todo lo que había construido estaba en juego. Las preguntas sobre el futuro se apoderaban de él. Podría proteger a Sofía y, al mismo tiempo, rescatar su propia alma de un abismo que nunca supo que existía. El camino hacia la redención no era fácil, y lo que estaba por venir podría llevarlo al borde del desastre. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo, y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Alejandro se sentía atrapado, como si un peso enorme aplastara su pecho. Sofía lo miraba, sus ojos brillaban con una mezcla de confianza y temor. En ese instante, algo resonó en la mansión, un sonido sordo que provenía del ático. La calma se rompió y el miedo se deslizó como una sombra. Solo un momento, Sofía, dijo él, aunque su voz temblaba. Se acercó a la escalera y subió con pasos apresurados, el corazón latiendo desbocado. ¿Qué podía haber en el ático? Se preguntó si quizás era el eco de su propia historia, algo que debía afrontar. Al llegar al último escalón, el aire se sentía denso, como si presenciara un secreto a punto de estallar. Abrió la puerta del ático y, para su sorpresa, una caja de madera estaba al borde de la ventana, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. Su mente corría aterrorizada. ¿Qué había dentro? Con manos temblorosas levantó la tapa, y allí estaban fotos antiguas y documentos descoloridos. Las imágenes contaban historias, algunas eran de su madre sonriente y llena de vida, junto a figuras que lo dejaban helado. Ahí estaban los rostros de personas que él creyó eran sus amigos. La conexión era desgarradora, pero una de las fotografías lo atrapó, una mujer que a primera vista se parecía a Sofía. Increíble, murmuró y una oleada de confusión lo golpeó. Podía ser posible, de repente un ruido fuerte resonó por toda la casa. Un cristal se rompió. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Corrió hacia Sofía y al llegar a su lado la encontró temblando. «Hay que salir de aquí», exclamó él tomando su mano. Pero antes de que pudieran moverse, la figura de un hombre apareció en la entrada.
Su rostro era una mezcla de ira y desenfreno. Alejandro lo reconoció al instante. Era un antiguo socio de su madre, alguien que había hecho negocios turbios en el pasado. Alejandro, gritó el hombre, su voz retumbando, quiero respuestas y las quiero ahora. Las palabras lo hirieron como cuchillos. Sofía se aferró a su brazo, temblando. No era solo un intruso, era alguien que conocía los secretos más oscuros de su pasado. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Alejandro, la verdad y el miedo entrelazándose en una lucha interna. Tu madre, soltó el hombre acercándose peligrosamente, ella nunca desapareció. Tú tienes que saberlo. Las palabras colisionaron dentro de Alejandro como un trueno. No solo hablaban de su madre, sino de Sofía, la niña que había traído a su vida y que ahora parecía ligada a un misterio mucho más profundo de lo que jamás imaginó. Sofía lo miraba con una confusión creciente, su inocencia brillando en esos ojos oscuros. ¿Qué sabe él de mí?, parecía preguntar silenciosamente. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada respuesta era una espada con la que cortaba su vida en pedazos y no tenía idea de cómo proteger a Sofía. Basta. Alejandro gritó, intentando bloquear el caos que lo rodeaba, pero no era suficiente. La amenaza de alguien que conocía verdades perturbadoras estaba a sus puertas, y en ese momento, la vida que había construido se sentía más frágil que nunca. Podrían encontrar la verdad antes de que la oscuridad los consumiera. La pregunta quedó colgando en el aire, y Alejandro comprendió que cada decisión que tomara a partir de ahora los acercaría a un abismo del que quizás no podrían regresar. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar para proteger a Sofía y a sí mismo? La respuesta se convirtió en una espada de Damocles, y el futuro parecía más incierto que nunca. Alejandro sintió el aire tenso a su alrededor, como un puente a punto de colapsar. La figura del hombre en la entrada era un recordatorio de que el pasado nunca se va por completo, y el miedo comenzó a hacerse un nido en su estómago. Pero antes de poder responder, un sonido inesperado sacudió la habitación, un fuerte golpe proveniente del ático. «Sofía, quédate aquí», le dijo con el corazón acelerado, pero ella, en lugar de obedecer, lo siguió a unos pasos de distancia. Niebla de incertidumbre rodeaba sus pensamientos mientras subía la escalera nuevamente, la urgencia envolviéndolo. ¿Qué otro secreto lo acechaba en ese lugar? El hombre, aún en la entrada, sonó como un eco distante. «No te metas en lo que no entiendes, Alejandro», gruñó su voz retumbando en las paredes, pero Alejandro no escuchaba. Se dirigía al ático con una mezcla de preocupación y determinación. Algo dentro de él le decía que era hora de enfrentar lo que había estado oculto demasiado tiempo. Al abrir la puerta, se encontró con una nube de polvo danzando en la luz tenue. Todo parecía igual y, sin embargo, la sensación de peligro era inminente. En la alfombra, en medio de la confusión, un viejo casete de audio se hallaba medio cubierto por un montón de documentos amarillos. Alejandro lo tomó con manos temblorosas. ¿Qué contenía? En un arranque valiente, apretó el botón de reproducción. Un chasquido seguido de un susurro rasposo llenó la habitación. La voz de su madre, clara y resonante, comenzó a hablar. «Alejandro, si estás escuchando esto, entonces las cosas han tomado un rumbo impredecible». Sus palabras eran llenas de dolor y confusión, como si supiera que este día llegaría. Sofía, a su lado, escuchaba con ojos grandes y temerosos. Algo en la voz de la mujer le sonaba reconocible. La voz continuó: «Te he protegido de la verdad. No eres solo mi hijo, eres mucho más, eres mi legado». Alejandro sintió que su mundo crujía bajo sus pies. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estás diciendo?, murmuró, sintiendo que su corazón latía con fuerza en su pecho, pero su madre no se detuvo. «Hay secretos en nuestra familia que no deben salir a la luz. Tu vida, tu futuro, todo está ligado a la sangre que llevas. Sofía es solo la pieza clave», decía la voz, y el aire se tornó helado. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Sofía era más que una niña perdida, ella era parte de un rompecabezas que nunca había imaginado. Su mente se disparó con preguntas, pero antes de que pudiera decir algo, un grito desgarrador resonó desde el primer piso. «Ábreme, déjame entrar», clamó una figura familiar con una desesperación palpable. Alejandro sintió como si se le helara la sangre. Era su padre. «No puede ser», dijo para sí mismo, luchando contra el pánico. Nunca había hablado con él desde que se fue cuando era niño, pero ahora la naturaleza del caos se tornaba más compleja. Sofía se quedó helada, incapaz de moverse. Las palabras del cassette retumbaban en su mente. ¿Qué sabía su madre de su verdadera linaje? Alejandro podía sentir el sudor recorrer su frente. Las decisiones se agolpaban. Ya no solo se trataba de salvar a Sofía, sino de enfrentarse a su propia historia familiar. La puerta del ático crujió de nuevo, un eco ominoso que representaba un nuevo horizonte de secretos. «Alejandro, abre la puerta», volvió a gritar su padre.
El urgir de su voz lo trajo de vuelta a la montaña rusa de emociones. Con cada grito el abismo se acercaba más. ¿Está todo bien?, preguntó Sofía con esa mezcla de inocencia y desconfianza. Alejandro miró a la niña y luego a la puerta. ¿Estaba realmente listo para abrirla? Las palabras resonaban en su cabeza. Eres mi legado. La decisión pesaba en su mente. Lo arriesgaría todo por la verdad. El aire estaba frío y denso. El presente y el pasado chocaban, mientras su futuro se oscurecía ante sus ojos. ¿Qué haría? La línea entre la salvación y la condenación se desdibujaba rápidamente, un precipicio en el que había que saltar. Pero ¿hacia qué lado? La historia que pensaba conocer se desmoronaba, y Alejandro supo en ese instante que nada volvería a ser igual. Alejandro sintió el aire tenso a su alrededor, como un puente a punto de colapsar. La figura del hombre en la entrada no solo representaba un recuerdo del pasado, sino una amenaza inminente. Alejandro, abre la puerta. Volvió a gritar su padre, y el eco de su voz resonó como una tormenta en su mente. La pregunta, que fluía ligera, casi como un susurro, se intensificó. ¿Estaba realmente listo para abrirla? Sofía lo miraba, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. Con cada segundo que pasaba, crecía esa sensación de la habilidad en el aire. Podía desmoronarse todo en un instante. La revelación en el casete aún retumbaba en su cabeza. Sofía es solo la pieza clave. Con un temblor en las manos, Alejandro se preguntó si las palabras de su madre eran ciertas. La voz seguía resonando en su mente, creando un eco perturbador mientras su corazón latía con fuerza. Resolvió que tenía que encarar esto, pero no estaba seguro de que estuviera preparado para lo que vendría. Sofía, quédate cerca de mí, le dijo, aunque no estaba seguro de si su voz sonaba convincente. Ella asintió, pero el miedo era palpable. Las manos de ella se cerraron sobre su brazo, casi buscando refugio. Con un paso decidido, Alejandro se acercó a la puerta. Con cada paso, la posible verdad parecía palpitar en el aire. Voy a abrir. Gritó con el eco de su propia voz llenando el espacio. Sabía que no había vuelta atrás. Al abrir la puerta, la imagen que se presentó ante él fue devastadora. Allí estaba su padre, pero su aspecto no era el de un hombre derrotado. Había una chispa de locura en su mirada, un brillo que hizo que la piel de Alejandro se erizara. Papá. Gritó, pero el hombre parecía más un extraño. Escucha, hijo, es más complicado de lo que piensas. El padre de Alejandro respiraba rápido, como si hubiese estado corriendo. Vengo a advertirte, todo se ha descontrolado, dijo, y la urgencia en su voz lo sacudió hasta los huesos. Hay cosas sobre tu madre, sobre Sofía. ¿Estás en peligro? ¿Qué quieres decir?, preguntó Alejandro, sintiendo que el mundo comenzaba a girar a su alrededor. Pero antes de que pudiera seguir, la tensión se rompió de manera abrupta. Un grito agudo y desgarrador resonó afuera de la mansión. Ambos hombres miraron hacia la puerta principal, los pelos de la nuca de Alejandro se alzaron. No puede ser, murmuró su padre mientras se movía hacia la entrada. Sofía, asustada, apretó la mano de Alejandro más fuerte. ¿Qué fue eso? Su voz apenas un hilo. Quédate aquí, le dijo Alejandro, aunque sabía que era en vano. La pequeña no dejaría su lado. Salieron al vestíbulo donde la escena se tornó un caos. En el suelo, a pocos metros de ellos, había un cuerpo tendido, un hombre conocido, un familiar, un amigo. Pero no podía ser, no podía estar muerto. Era el hermano desaparecido de su madre. La estremecedora realidad se instaló. El sudor congelado le cubría la frente y una ola de terror inundó su cuerpo. Alejandro sintió como si lo arrollara un tren. ¿Qué está pasando?, murmuró, mientras trataba de sobreponerse al shock. Te lo dije, Alejandro, las cosas han escalado. Tu madre. Ella no es quien dice ser, dijo su padre, sus ojos desbordando temor. Las palabras se infligieron sobre Alejandro como cuchillos. La confusión y la traición le hacían girar la cabeza. ¿Qué quieres decir? Su voz apenas fue un susurro. Sofía dio un paso atrás, buscando entender, pero ni él ni su padre parecían notar su angustia. Tu madre, el legado que llevas no es solo sangre, continuó, su voz un murmullo tembloroso. Y en ese instante todo lo que Alejandro creía conocer se desmoronó. El dolor, el miedo y la revelación de que Sofía no solo era una niña perdida en su vida, sino una parte clave de un secreto que desgastaría sus almas. Un escalofrío le recorrió la columna mientras ella lo miraba, asustada, desconociendo su propio papel en la oscura danza del destino. Las palabras de su padre quedaron suspendidas en el aire, un hilo de desasosiego. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía. Todo está a punto de estallar, se dijo, mientras las sombras de su pasado se alzaban para reclamarlo. Podría sobrevivir a lo que estaba a punto de descubrir, o perdería a Sofía en la vorágine de secretos y traiciones que se avecinaban. La respuesta coqueteaba con el abismo, dejándolo en un estado de incertidumbre paralizante. La tensión en el aire se sentía como una cuerda tensa, lista para estallar.
Alejandro miraba a su padre, que tenía una expresión desgarrada, mientras Sofía, con ojos llenos de miedo, se aferraba a su lado. ¿Qué has hecho, papá? La voz de Alejandro era un eco de confusión y desesperación. Necesitaba respuestas, pero la carga en el ambiente se hacía más pesada con cada segundo que pasaba. Debes escucharme, Alejandro. Todo lo que creías saber sobre tu madre y nuestra familia ha estado construido sobre mentiras, dijo su padre, sus manos temblando. Un silencio cortante llenó la habitación. ¡Qué mentira! ¿Qué sabes de mí? Alejandro sentía un nudo en la garganta. La revelación sobre Sofía y su madre resonaba en su mente, pero antes de que pudiera procesar todo, un ruido ensordecedor rompió la calma. Un estruendo, seguido de gritos diseminados por la casa. Algo había irrumpido en su mundo. Esto no es un juego, necesitamos salir de aquí. Gritó su padre, retrocediendo hacia la puerta como si el horror tras él le siguiera. Sofía dio otro paso atrás, aterrorizada. Aléjate de él. Gritó un hombre desde el pasillo, una figura oscura que avanzaba. Su rostro era conocido, pero algo en él había cambiado. Era Felipe, el antiguo socio de su madre, con la furia de mil tormentas en su mirada. Estás en problemas, Alejandro, y no solo por tu madre. Los ojos de Alejandro se agrandaron. ¿Qué podía significar eso? ¿Qué quieres decir? La desesperación le llenaba la voz. Socorro. Alguien gritó, interrumpiendo el caos. Un sonido que heló la sangre de Alejandro. Era la voz de su hermana, la que había creído perdida para siempre. Nadie sabía que existía hasta ese momento. Ayuda. Se escuchó de nuevo, cada grito era como un puñal, desgarrando la fabricada tranquilidad de su mundo. Tienes una hermana. Sofía miró a Alejandro, cada palabra era un anhelo de respuesta. Alejandro no podía responder, aturdido. Ella está aquí en la casa, la hemos encontrado, y lo que descubriste sobre tu madre. Felipe parecía temblar de emoción. Es mucho más grave de lo que imaginas. Los latidos de Alejandro retumbaban en sus oídos. Entonces, en un giro devastador, Sofía, quien siempre había sido su luz en medio de la oscuridad, comenzó a titubear. En su rostro apareció la comprensión. «Estás mintiendo, no puede ser», murmuró, el terror filtrándose en su voz. «¿Qué está pasando?», Alejandro gritó, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «Tu madre nunca desapareció porque nunca se fue. Ella finge estar muerta para proteger a todos. No solo a ti, sino a Sofía también». Las palabras de Felipe fueron como un golpe brutal. Las revelaciones se acumulaban, cada una más devastadora que la anterior, como un dominó que caía sin control. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. La verdad era un monstruo que desconocía, pero antes de poder procesar la enormidad de lo que estaba escuchando, un grito desgarrador resonó desde el piso inferior. «Ayudadme». La voz era familiar, desgarrada por el miedo. En ese instante, el pasado y el presente chocaron, y Alejandro se dio cuenta de que la vida que creía conocer estaba patas arriba. El grito de su hermana resonó en su mente, una llamada desesperada. «Sofía», gritó, extendiendo su mano hacia la niña, pero ella retrocedió, el horror dibujándose en su rostro. «Soy parte de esto. ¿Soy un legado también?». El miedo se estaba apoderando de Sofía, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Alejandro sintió que su corazón se rompía. Todo a su alrededor se desvanecía. ¿Era Sofía realmente parte de una trama mucho más oscura? Y su madre, la verdad sobre su madre lo había llevado a este punto. Podría ser que Sofía y él compartieran un nexo mucho más profundo que la mera bondad. Todo intentaba demostrar que no había respuestas fáciles, solo una oscura maraña de secretos que prometían desmoronar todo lo que conocía. «Escúchame, Alejandro. La vida de Sofía y la tuya están atadas. Lo que descubriste en el ático es solo la punta del iceberg», continuó Felipe, dejando caer una verdad que resonó como un trueno. «¿Qué más podría ser?». Alejandro sintió el sudor frío envolviendo su cuerpo, y en ese momento comprendió que la vida nunca volvería a ser igual. La desesperación, la traición y un lazo inquebrantable de dolor estallaron en su corazón. Todo lo que construyó se enfrentaba a un abismo. El futuro se alzaba ante ellos, incierto y aterrador. Los secretos aún por descubrir pulsaban en el aire, dejando a Alejandro en un punto crítico. ¿Qué haría ahora que todo estaba a punto de cambiar de nuevo? ¿Podría salvar a Sofía? La tensión en el aire se sentía como una cuerda tensa, lista para estallar. Alejandro miraba a su padre, que tenía una expresión desgarrada, mientras Sofía, con ojos llenos de miedo, se aferraba a su lado. «¿Qué has hecho, papá?». La voz de Alejandro era un eco de confusión y desesperación. Necesitaba respuestas, pero la carga en el ambiente se hacía más pesada con cada segundo que pasaba. «Debes escucharme, Alejandro. Todo lo que creías saber sobre tu madre y nuestra familia ha estado construido sobre mentiras», dijo su padre, sus manos temblando. Un silencio cortante llenó la habitación. «¿Qué mentiras? ¿Qué sabes de mí?». Alejandro sentía un nudo en la garganta.
la revelación sobre Sofía y su madre resonaba en su mente. Pero antes de que pudiera procesar todo, un ruido ensordecedor rompió la calma. Un estruendo, seguido de gritos diseminados por la casa. Algo había irrumpido en su mundo. «Esto no es un juego, necesitamos salir de aquí», gritó su padre retrocediendo hacia la puerta como si el horror tras él le siguiera. Sofía dio otro paso atrás, aterrorizada. «Aléjate de él», gritó un hombre desde el pasillo, una figura oscura que avanzaba. Su rostro era conocido, pero algo en él había cambiado. Era Felipe, el antiguo socio de su madre, con la furia de mil tormentas en su mirada. «Estás en problemas, Alejandro, y no solo por tu madre». Los ojos de Alejandro se agrandaron. «¿Qué quieres decir?». La desesperación le llenaba la voz. «Socorro». Alguien gritó, interrumpiendo el caos. Un sonido que heló la sangre de Alejandro. Era la voz de su hermana, la que había creído perdida para siempre. Nadie sabía que existía hasta ese momento. «Ayuda», se escuchó de nuevo. Cada grito era como un puñal, desgarrando la fabricada tranquilidad de su mundo. «¿Tienes una hermana?». Sofía miró a Alejandro con incredulidad, sus ojos llenos de miedo y asombro. Alejandro no podía responder, aturdido. «Ella está aquí en la casa, la hemos encontrado, y lo que descubriste sobre tu madre». Felipe parecía temblar de emoción. «Es mucho más grave de lo que imaginas». Sin previo aviso, un destello de luz iluminó la habitación. Una explosión proveniente del exterior sacudió la mansión. Las ventanas temblaron y el suelo pareció abrirse bajo sus pies. «Al suelo», gritó Alejandro empujando a Sofía detrás de él. El sonido era ensordecedor como un rayo que caía directamente sobre ellos. La escena se tornó un caos. La puerta de entrada se abrió de golpe. Un grupo de hombres armados entró, sus rostros cubiertos por pasamontañas. Fuera del camino, uno de ellos gritó mientras barrieron la sala de un vistazo. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. «¿Quiénes son ellos?», preguntó tembloroso. Felipe, pálido y asustado, había retrocedido un paso. «No me lo puedo creer», murmuró con horror. «No hay tiempo», gritó uno de los intrusos apuntando sus armas hacia ellos. «Buscamos a la niña. ¿Dónde está?». Sus miradas eran famélicas, llenas de una desesperación aterradora. Sofía se aferró a la mano de Alejandro, temblando. «Sofía», repitió uno de ellos con voces de sorpresa. Los rumores eran ciertos. En ese instante, Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Sofía no era solo un legado, era el objetivo de algo mucho más oscuro. «Vamos, lárguense de aquí», gritó Felipe, intentando proteger a Alejandro y a Sofía, pero su voz sonaba lejana. Entonces, en un giro abrupto, Alejandro miró a Sofía. Sus ojos reflejaban un miedo profundo, pero también una chispa de comprensión. «No te dejes llevar», le gritó. Pero ya era demasiado tarde. Sofía se adelantó. «Soy yo», exclamó, y el silencio se detuvo como un reloj roto. «Soy la niña que buscaban». La revelación la convirtió en el centro del caos. Los rostros de los intrusos se congelaron. «¿Qué acabas de decir?». La mirada de Alejandro se encontró con la de Sofía, llena de determinación. Ella sabía algo que él no, pero antes de poder preguntarle, un grito desgarrador resonó desde el piso inferior. «Ayúdame». La voz era familiar, desgarrada por el miedo. Era su madre. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué significaba eso? ¿Era ella parte de este plan oscuro? Alejandro sintió que su mundo se tambaleaba. «Nuestra madre», gritó, y la mente de Sofía pareció encajar las piezas. «Lo que juntos hemos perdido, debemos recuperarlo», dijo antes de que el caos se desatara nuevamente. «Pero primero debemos salir de aquí». El tiempo se escurrió, cada segundo parecían contar más que antes. Alejandro, las miradas cruzadas entre los intrusos y Sofía, rompía el silencio helado. La confusión era tangible. ¿Estaba ella siendo salvada o sacrificada? Las sombras de su pasado los alcanzaban, y Alejandro comprendió que cada decisión, cada movimiento podía ser el último. Podría salvar a Sofía y a su madre, o se enfrentarían a un horror mucho más grande del que jamás imaginó. El futuro giraba como un torbellino, un abismo que prometía devorarlos en su camino hacia la verdad. La tensión en el aire se sentía como una cuerda tensada, lista para romperse. Alejandro, con el pecho apretado y los ojos desorbitados, miraba a su padre mientras Sofía, temblando, se aferraba a su lado. Solo una respuesta clara podía calmar la tormenta en sus corazones. «¿Qué has hecho, papá?». La pregunta lo quemaba por dentro. «Escucha, Alejandro, no podemos quedarnos aquí». «Ellos vienen por Sofía», dijo su padre con una voz quebrada, intentando sembrar urgencia en el caos. Cada segundo se sentía como un día. Un silencio pesado rodeó su proclamación y de repente, un grito desgarrador resonó desde el piso inferior. «Ayúdame». La voz era familiar, desgarrada por el miedo, era su madre. «Nuestra madre», exclamó, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. El caos que había atravesado los últimos minutos pareció detenerse.
Sofía lo miró, el horror reflejado en sus ojos. Alejandro sintió que el nudo en su garganta creciera. ¿Qué significaba eso? Estaba allí abajo en peligro, vamos. Gritó su padre, retrocediendo paso a paso como si un monstruo lo acechara. Sofía dio un paso atrás, casi como si quisiera desaparecer. En ese instante todo se desmoronó. Un ruido fuerte estalló desde la entrada, la puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres armados entró, sus rostros cubiertos con pasamontañas, al suelo. Gritaron, sus ojos buscando a algo o a alguien en particular. Un sudor frío recorrió la frente de Alejandro. ¿Quiénes son ellos? Buscamos a la niña, dijo uno de los hombres, su tono era frío como el hielo. ¿Dónde está? La tensión creció como una nube oscura. Los ojos de todos se fijaron en Sofía, quien se aferró más fuerte al brazo de Alejandro. Sofía, exclamó uno de los hombres, reconocimiento en su voz, el horror se hizo palpable. Podría ser. Alejandro sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Soy yo. Gritó ella, dando un paso adelante, aunque la voz de Alejandro intentó detenerla. No, Sofía. Pero ya era demasiado tarde. La confusión en los rostros de los intrusos se convirtió en asombro. ¿Eres la niña de la que hablan? El grito de su madre resonó nuevamente desde el piso inferior. Ayuda. Esa pregunta pendía en el aire. ¿Qué significaba todo esto? Pero antes de que Alejandro pudiera hacer algo, un destello atronador resonó. La luz se rompió, una explosión sacudió la mansión. Las ventanas temblaron y la penumbra se hizo aún más densa. Al suelo, gritó, pero el alboroto ya había comenzado, todo se convirtió en caos. La negrura de la habitación quedó aislada por el crujido del cristal. ¿Qué ha pasado? Pensó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Cuando la visión se aclaró, vislumbró algo que lo dejó helado. Sus raíces familiares se iban desnudando alrededor de él. Es su madre, dijo alguien desde fuera, apuntando hacia la figura que se acercaba rápidamente. Pero no era su madre, era su hermana gemela Ana, a quien jamás había conocido. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, parado en estado de shock. Vengo a salvarte, dijo ella, su voz resonando como una sirena. En ese instante, la verdad se convirtió en un laberinto surrealista. Sofía miraba a Ana, el miedo marcando sus facciones. Las piezas del rompecabezas no encajaban. ¿Por qué estoy aquí? El veredicto era despiadado. Alejandro sintió que lo empujaban al abismo. Todo esto es un engaño. Tú eras parte del plan, dijo Felipe apretando los dientes. Lo que hay en juego es mucho más grande. ¿Qué estás diciendo? No entiendo nada. Gritó Alejandro, tratando de aferrarse a la realidad. Todo lo que conocía, cada relación y secreto, se disolvía en el aire como cenizas. Eres un objetivo, no solo Sofía. Continuó Felipe, su voz cargada de desesperación. El legado de tu madre, tú y ella son piezas clave de algo horrible. Debemos irnos. Las palabras lo golpearon. Todo lo que había pensado sobre su madre y Sofía ahora se tambaleaba. Una trampa. Murmuró, el pasado se cerraba y cada respuesta que buscaba colisionaba con un nuevo caos. La revelación dejó a Alejandro en un torbellino, desbordando de asombro. No solo debía proteger a Sofía, sino enfrentar la oscuridad de su propia vida. Déjame pensar, susurró, sintiendo el dolor creciente en el pecho. La desesperanza palpitaba en su mente. Solo podía concluir que las sombras que lo habían seguido le habían jugado una broma. Esa conexión entre ellos, tan fuerte, tan real, ahora pendía de un hilo. ¿En quién puedo confiar? Mientras el caos se desmoronaba, Alejandro se dio cuenta de que el único camino hacia adelante era enfrentar todo lo que había dejado en los márgenes. Podría escapar de este laberinto de traiciones y verdades ocultas. Cuanto más iba a perder, la pregunta colgaba en el aire como un eco sin respuesta. La tensión en el aire se sentía como una cuerda tensa, lista para romperse. Alejandro, con el pecho apretado y los ojos desorbitados, miraba a su padre mientras Sofía, temblando, se aferraba a su lado. Solo una respuesta clara podía calmar la tormenta en sus corazones. ¿Qué has hecho, papá? La pregunta lo quemaba por dentro. Escucha, Alejandro, no podemos quedarnos aquí. Ellos vienen por Sofía, dijo su padre con una voz quebrada, intentando sembrar urgencia en el caos. Cada segundo se sentía como un día. Un silencio pesado rodeó su proclamación y de repente, un grito desgarrador resonó desde el piso inferior. «¡Ayúdame!». La voz era familiar, desgarrada por el miedo, era su madre. «Nuestra madre», exclamó, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. El caos que había atravesado los últimos minutos pareció detenerse. Sofía lo miró, el horror reflejado en sus ojos. Alejandro sintió que el nudo en su garganta creciera. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba allí abajo en peligro? «Vamos», gritó su padre, retrocediendo paso a paso como si un monstruo lo acechara. Sofía dio un paso atrás, casi como si quisiera desaparecer. En ese instante todo se desmoronó. Un ruido fuerte estalló desde la entrada, la puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres armados entró.
sus rostros cubiertos con pasamontañas. Al suelo, gritaron, sus ojos buscando a algo o a alguien en particular. Un sudor frío recorrió la frente de Alejandro. ¿Quiénes son ellos? Buscamos a la niña, dijo uno de los hombres, su tono era frío como el hielo. ¿Dónde está? La tensión creció como una nube oscura. Los ojos de todos se fijaron en Sofía, quien se aferró más fuerte al brazo de Alejandro. Sofía, exclamó uno de los hombres, reconocimiento en su voz, el horror se hizo palpable. ¿Podría ser? Alejandro sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Soy yo, gritó ella, dando un paso adelante, aunque la voz de Alejandro intentó detenerla, no Sofía. Pero ya era demasiado tarde. La confusión en los rostros de los intrusos se convirtió en asombro. ¿Eres la niña de la que hablan? El grito de su madre resonó nuevamente desde el piso inferior. Ayuda, esa pregunta pendía en el aire, ¿qué significaba todo esto? Pero antes de que Alejandro pudiera hacer algo, un destello atronador resonó. La luz se rompió, una explosión sacudió la mansión, las ventanas temblaron y la penumbra se hizo aún más densa. ¡Al suelo! Gritó, empujando a Sofía detrás de él. El sonido era ensordecedor, como si todo estuviese desmoronándose sobre ellos. Alejandro sintió que el aire se le escapaba y el suelo se movía como una ola. Cuando la visión se aclaró, vislumbró algo que lo dejó helado, una figura familiar emergía entre el humo y los escombros. Era una mujer, con el rostro marcado por una determinación escalofriante. Sofía, gritó, era Inés, la hermana perdida de su madre. El legado está en peligro. Las palabras de Inés llegaron como un disparo. Alejandro sintió que su corazón se detenía. ¿Tú? ¿Por qué estás aquí? Logró preguntar, el asombro y el terror entrelazándose en su pecho. Vine a salvarte, a protegerte a ti y a Sofía. No puedes confiar en ellos, exclamó ella, señalando con un gesto a los hombres armados, quienes se estaban reorganizando. No pueden llevar a Sofía. Ella no sabe nada, Alejandro gritó, sintiendo la angustia crecer, pero Inés empezó a avanzar hacia Sofía, su mirada fija en la niña. Es demasiado tarde, Alejandro. Sofía sabe más de lo que piensas. Todos están involucrados en esto, respondió Inés, y su voz se quebró en un grito que resonó en la estancia. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué Sofía estaba en medio de un conflicto tan descomunal? No. Sofía gritó, confundida, mientras se apartaba, sintiendo que el hilo de su vida estaba comenzando a desgastarse. No tengo nada que ver con esto. Si lo tienes, insistió Inés, y un silencio helado quedó suspendido. De repente, el sonido de vidrios rotos volvió a estallar en la sala. Un hombre del exterior se precipitó hacia ellos. Tienen que irse ahora, el tiempo se acaba, y su rostro se iluminó con una mezcla de pánico y determinación. Alejandro, necesitamos salir, dijo su padre, arrastrándolo hacia la puerta, pero Alejandro estaba paralizado. Las revelaciones se estaban apoderando de su mente como sombras arrastrándose. ¿Qué más ocultan? ¿Qué saben de Sofía? Dímelo, exclamó, su voz retumbando con la desesperación de un hijo que busca respuestas. Hay un secreto, empezó Inés, pero el hombre que entró antes cortó su explicación. Los perseguidores ya están aquí. ¿Quieres saber la verdad? Sofía es el eje de un culto que busca la sangre de quienes llevan el legado, gritó. La confesión resonó como un trueno, cada palabra cortando el aire. Alejandro se sintió desvanecer. Sofía un objetivo, todo lo que había vivido era parte de un juego mucho más oscuro. Volvió a mirar a Sofía, cuyo rostro ahora reflejaba una mezcla de pánico y comprensión. El tiempo se desvanecía y él comprendió que todo lo que pensaba conocer se desvanecía. Un nuevo horror había llegado en ese instante. ¿Podía aún salvar a Sofía o el tiempo ya había expirado? La casa se llenó de sombras, y cada sombra era un grito que clamaba por respuestas antes de tragárselo todo. Las decisiones tenían que tomarse ahora, pero Alejandro estaba más perdido que nunca. ¿Podría confiar en Inés? ¿Cómo procesar la verdad en medio del caos? Su corazón latía con fuerza, y la pregunta punzante se aferraba a su mente. ¿Qué destrozaría todo lo que conocía y a quienes amaba en el proceso? La oscuridad se cernía sobre ellos, y Alejandro sabía que el tiempo se les acababa. Pero, antes de que Alejandro pudiera procesar la magnitud de lo que se decía, un sonido atronador rompió el aire en la mansión. Era como si un rayo hubiera caído justo en el centro del salón. Todo se detuvo por un instante. Las luces titilaron y una nube de polvo y escombros llenó la habitación, provocando que el aliento se le escapara del cuerpo. Al suelo, gritó Inés con desesperación, pero Alejandro ya estaba en movimiento. Tiró de Sofía para ponerla a su lado, buscando cubrirla del caos. ¿Qué fue eso? La voz de su padre era un susurro de terror. El sonido de pasos ruidosos se acercaba, resonando como campanas de alarma. Un grupo de hombres irrumpió en la habitación. No eran los hombres armados que esperaban, eran figuras familiares, conocidas.
La madre de Alejandro, María, apareció entre el humo, con la mirada llena de determinación, junto con un hombre más que inicialmente no reconoció. Mamá, su voz era un grito ahogado, lleno de incredulidad. La mujer que creyó muerta durante tantos años se presentaba ahora, justo cuando todo parecía perdido. Los ojos de Sofía se abrieron como platos, mirándola con asombro y miedo. Alejandro, dijo María avanzando hacia él, pero en su rostro no había signos de alegría, sino de urgencia pura. No tienes idea de lo que está en juego. ¿Por qué no nos dijiste que estabas viva? Alejandro sentía el nudo crecer en su pecho, como si estuviera ahogándose. ¿Cómo podrías dejarnos así? Tenía que protegerte. Debías estar a salvo, respondió su madre, mientras el hombre detrás de ella empezaba a hablar. Era un rostro que había solo visto en fotos, un tío, Francisco, que también había estado en la oscuridad. Alejandro, ahora no es el momento. Llevas en tu sangre un legado que puede destruirnos a todos. Tienes que entenderlo, gritó Francisco, cada palabra cristalizando el horror de la situación. Los están persiguiendo, no hay tiempo para explicaciones. María apretó su mano, mientras un estremecimiento de terror se apoderaba de ella. Alejandro miró a Sofía, su pequeño rostro lleno de angustia. No puedo dejar que algo le pase a Sofía, pensó, pero su mente estaba llena de caos. No saben en lo que se están metiendo, agregó Inés, mientras el sonido de los hostigadores se acercaba. Alejandro sintió que su mundo se desvanecía como una sombra que se escapa al amanecer. ¿Por qué todo su entorno se vuelta tan frágil en un abrir y cerrar de ojos? De repente, un estruendo más fuerte que el anterior resonó. Fue el sonido del vidrio rompiéndose. Alejandro y los demás giraron hacia la entrada. Una figura gigante estaba a punto de entrar, un hombre que parecía irrompible, con un brillo oscuro en sus ojos que podía helar la sangre. Era Felipe. ¿Qué han hecho? Sus ojos destilaban furia y venganza. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cuando María vio a Felipe, su rostro palideció. Tú, murmuró. ¿Es verdad lo que dicen de ti? Fue un giro tan devastador que pareció congelar el momento. La verdad sobre Felipe, el amigo y socio de su madre que creía estaba de su lado, se desvaneció como un sueño en la claridad de la realidad. Tú traicionaste a nuestra familia, Inés gritó, retrocediendo unos pasos. Los ecos se secaron. Ahora la historia estaba en un giro que ninguno había anticipado. Todo lo que he hecho ha sido por el poder que tú puedes otorgar. Alejandro, eres la clave para una era que nadie ha visto. Él la miraba como un depredador disfrutando de su presa. La traición vibraba en el ambiente. No, no soy. Las palabras murieron en los labios de Alejandro. El dolor y la traición le aplastaban el corazón. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? Lo que te prometí, Alejandro, es solo el comienzo. Juntos tomaremos lo que es nuestro. Gritó Felipe, extendiendo la mano como si pudiera agarrar su destino en cualquier momento. La casa se sacudía por dentro, y en ese instante, Alejandro comprendió que Sofía no era solo una víctima, sino la llave de un futuro que amenazaba sus propios cimientos. Pero, antes de pensar, un disparo resonó como un trueno, y el destino se torció en un instante mortal. Todo se sumió en el caos. Una vida había cambiado para siempre, pero el destino de las almas atrapadas en el conflicto se deslizaba rápidamente. Con el corazón en un puño, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero horror apenas estaba comenzando a revelarse, y el sacrificio que estaba por venir sería suficiente para liberarlos a todos. La explosión resonó en las paredes de la mansión. El eco del estruendo había transformado la sala en un campo de batalla. Alejandro sintió el frío recorrer su espalda mientras la figura de Felipe avanzaba hacia ellos con determinación. Sofía, mirando a su madre y a su tío, parecía cada vez más confundida. ¿Qué has hecho, mamá?, gritó Alejandro con el corazón latiendo al borde de la desesperación. Las luces caían, el polvo se arremolinaba y un miedo palpable ahogaba la habitación. María no respondió. Sus ojos se centraron en Felipe, quien levantó su pistola y apuntó al suelo, buscando que la situación no estallara aún más. No quiero herir a nadie, pero la verdad está por salir a la luz, y si no te decides, Alejandro, estarás poniendo a todos en peligro. ¿De qué hablas? Alejandro sintió que todo se desmoronaba. Era como si un nudo se hubiera atado en su garganta. No podía respirar, y todo lo que quería era proteger a Sofía. Ella era la clave, la razón. Tu madre y yo hemos estado en esto juntos, pero hay una línea que no puedo cruzar. Tú decides, te unirás a mí o serás mi enemigo. Felipe daba pasos hacia adelante, su voz resonando con fuerza. No puedes forzarme a elegir, no puedo traicionar a mi familia. Alejandro sentía que la rabia lo consumía en medio de la confusión. Pero Sofía, en su inocencia, tomó la mano de Alejandro firmemente, como si su toque pudiera calmar el caos. «Basta», gritó María, estampando ambas palmas sobre la mesa. «Esto ha ido demasiado lejos, no se trata solo de nosotros. Hay vidas en juego». La urgencia en su voz hizo estremecer a todos.
¿Vidas como la mía? Preguntó Sofía, su voz temblando. Todos se detuvieron y el silencio se apoderó de la habitación. Sí, Sofía, tu vida, murmuró Inés, su expresión llena de dolor. Eres parte de una historia más profunda de lo que creías. No puedes quedarte aquí, debes escapar. De repente, el tiempo pareció detenerse. La habitación se volvió un espacio donde las decisiones pesaban como losas. Alejandro solo podía mirar a Sofía. Tú eres mi prioridad. Juntos tenemos que salir de aquí. Pero Felipe, frustrado y a punto de perder la calma, apretó la pistola. No me dejes otra opción. Solamente necesito que tú entiendas lo que está en juego. ¿Qué está en juego? Tu codicia, tu locura. Alejandro se dio cuenta que las calles ya estaban llenas de personas. Hazlo si eres tan valiente. Retó, sintiendo que cada sílaba se deslizaba entre ellos. El sudor frío recorría su frente. Felipe vaciló, y en ese instante de duda Alejandro aprovechó. Corrió hacia Sofía, protegiéndola detrás de él. Vamos, tenemos que salir, dijo mientras tiraba de su mano. No iré a ninguna parte sin respuestas. Sofía levantó la mirada, sus ojos oscuros reflejando el miedo, pero también la determinación. El legado que llevas es un peligro para todos. Sofía no es solo una niña, gritaron Felipe e Inés a la vez, la presión sobre el grupo aumentaba. El sonido de sirenas se escuchaba a lo lejos. María, viendo que el tiempo se esfumaba, se lanzó hacia Felipe. No puedes llevarse a mi hija, tienes que detenerte. La lucha interna era evidente en su rostro, y Alejandro sintió que el hilo del destino se tensaba más aún. De repente, la puerta trasera se abrió y un grupo de desconocidos entró, pareciendo amigos de Felipe. Ahora hemos entrado en la habitación equivocada, exclamó uno, con una risa burlona. Aléjense de esto, gritó Alejandro mientras las miradas rígidas se encontraban. Él tenía que actuar. Sofía, con su mirada inocente, era el pedazo del rompecabezas que ataba a todos en un caos oscuro. Mamá, por favor, di la verdad. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Alejandro, en ese momento, sintió que todo su mundo giraba a su alrededor. Hay algo que no comprendes. Empezó María, pero las sirenas se acercaban a pasos agigantados y el tiempo se había cumplido. De pronto, un destello. La habitación se oscureció y un nuevo sentido de urgencia se apoderó de todos. Vamos, Alejandro empujó a Sofía hacia la salida, el sudor brotando por su frente, enfrentando lo desconocido, sabiendo que su lucha apenas comenzaba. La oscuridad envolvía la realidad. Investigar la verdad significaba profundizar en una selva de secretos donde el peligro acechaba. Las sombras que habían estado a su alrededor eran solo el comienzo. Sobrevivirían a esta locura. Pero mientras corrían, Alejandro entendió que esa historia no se cerraba con un desenlace limpio. Había más por venir. Cada decisión resonaría más allá de ese momento. Cada pequeño acto era una chispa en el vasto universo de lo desconocido. Así que antes de que te vayas, debes suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarte a encontrarlas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Recuerda, solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones. No esperes ni un segundo más para compartirlo.